¿Están ahí? Bueno, bienvenidos al Rincón Rúnico. Soy Fabiana Daversa y vamos a leer el gran libro de las runas. ¿Empezamos? Camino de la Madre. Nutricia, benevolente, empecinada, Frigg, la madre de los haces, poseía una enorme intuición. Sin alardes conocía el futuro del Asgard y respetaba las señales recibidas a través del sueño premonitorio de la muerte de su hijo Luz Balder. Esa fue la razón por la que ella decidió emprender el camino del sacrificio relatado por James Fraser en La Rama Dorada. Así la diosa tomó al fuego y al agua, al hierro y a todos los metales, piedras y tierra, a todos los árboles, enfermedades y venenos y a todos los animales de cuatro pies, aves y cosas que se arrastren, el juramento de que ellos no harían daño a Balder. El camino de la madre está formado por Urs, la número 2, Nit, la número 10, y Beork, para recordar. La persistencia de Urs en la actitud de defensa y la necesidad de pedir ayuda, Nit, a modo de súplica y a la sombra de la muerte, contrastan aún más si recordamos que Frigg es la bien amada esposa de Odín, por lo tanto, la diosa de jerarquía más elevada del panteón nórdico. Por su hijo descendió hasta las instancias más profundas del mundo de los humanos, al Midgard, y se encontró pidiendo clemencia hasta a las piedras con tal de protegerlo. Esto se acentúa si recordamos que va detrás de una quimera, de una posibilidad de la intuición, propulsada por el malestar de Balder después de haber soñado esa pesadilla de muerte, de propia muerte. El hijo pasa a ocupar un lugar destacado en este camino. Balder o Baldur, sobre todo, ya no rige la individualidad exacerbada del guerrero. El foco de interés se expande y encontramos al toro, Urs, la número 2, movilizado por un fin que solo podrá llevarse a cabo con el esfuerzo físico. Adquiere dimensión en el individuo en pos de otro, para desembocar finalmente en el espíritu de la gran nutriente en el tercer Aetir con Beork o Berkana, la runa 18. En el camino del guerrero tenemos a Feo como dadora de vida, resultado del encuentro entre el mundo del estímulo y el objeto de deseo. Vale recordar que en la leyenda, Audumla, la vaca sagrada, se alimentaba de la sal contenida en el hielo y actuando a modo de salvataje, recibió una recompensa a cambio del gesto. La madre de Baldur no vislumbró en ningún momento saciar una necesidad propia, sino que la necesidad misma se convirtió en un instrumento iniciático, el puñal Nid, para generar en la humanidad el sentido del compromiso ante lo indefenso, el hambriento, el carenciado, personificado en el mito por su hijo Balder. Beork significa abedul, el árbol del abedul. En la magnífica obra de Ignacio Abela, La magia de los árboles, se puede leer: en terrenos incendiados, suelos pobres y ácidos, cenagosos, en condiciones extremas de humedad o frío, el abedul consigue crear densas poblaciones, pero su capacidad de dispersión añade un rápido y vigoroso crecimiento, y en época de penuria su corteza interior, más gruesa, es utilizada como alimento, cuando molida y mezclada con otras harinas, por la fécula y el azúcar que contiene. Se reafirma así la tesis de que esta personificación de la diosa Frigg, más allá del concepto de fertilidad, busca la transmutación de los alimentos, modificándolos hasta reconocerlos como actos de conciencia en el amor, el dueto amor-alimento. Por algo, en los países nórdicos se creía que el abedul florecía en la entrada del paraíso. Los que transmiten el camino de la madre
y lo transiten sabrán cómo y cuándo abastecer a sus hijos. Modificarán lo que toquen, ya que las varitas de abedul eran sinónimo de entrega y de transformación, amén de auspiciar uniones duraderas y profundas. Las varitas mágicas de los cuentos de hadas eran de abedul y también lo eran las escobas de la bruja de la Edad Media. Si el camino del adulto desde la infancia para el varón occidental es el del guerrero, es indudable que la mujer le es reservado el lugar de madre. Tanto así es que ambos sirven de puerta de entrada para el descubrimiento de los demás caminos de realización personal. A la niña se le inducía al juego maternal desde pequeña, tanto en el cuidado de muñecos como con juguetes que representaban electrodomésticos, mientras que al niño se lo preparaban para la vida con bayonetas, autos y demás. El guerrero Tyr hay que humanizarlo desde el plano emocional, en donde se encuentra su mayor dificultad. En cambio, a Beork, la madre, hay que darle armas para que pueda salir al mundo y defenderse en el plano laboral e institucional. Ambos formarían el paradigma del fin del milenio y del comienzo de este milenio. Dioses y diosas ya no fragmentados en el gran encuentro. Veamos un caso. Helena posee en su campo del sol la runa Beork, céntrica, casi en el ojo odínico. Ustedes vayan pensando un campo del sol con esas runas, es un lindo ejercicio. Impregnando de fuerza las zonas que lo circundan. 30 años, abogada, casada con una hija. Consultó las runas para descubrir por qué su cuerpo se llenaba de nódulos que desaparecían felizmente, pero la aterrorizaban hasta el punto de paralizarla. Psicoanalizada, informada, inteligente, no tardó en buscar ayuda médica de todo tipo, pero no desoyó su curiosidad, su intuición, que pedía a la par una visión oracular. El centro de la vida era su familia. Los beneficios de pertenecer al arquetipo de la madre la llenaban de satisfacción y orgullo. Presentaba su historia como una historia perfecta. No asociaba lo que ocurría en su cuerpo con decisiones que podían estar obstruyendo el paso de energía, ocasionando disturbios físicos. Entendía que era un aviso que a largo plazo podía convertirse en un problema grave, amén de la angustia que le provocaban las apariciones de nuevos nódulos. Imagínense en la órbita familia, rozando el principio. La mostraba esquemática, preocupada por la acción del tiempo y sus resultantes, que en relaciones y amor le daban un tono apasionado, expansivo, ambiguo con respecto a las runas más próximas del principio, en el que se ve más contradictorio cuando se observan en la misma órbita a Ewo, la número 13, y a Nid, la número 10, circundándola y creando una especie de barrera de contención, defendiendo y a la vez negando la fuerza generada por Ken, Aries, la número 6, reprimiendo el deseo sexual en pos de una función matriarcal de Beork. Es interesante. El puñal Nid integra el camino de la madre. Acuérdense, Urs, Nid, Beork. En segundo hay Tyr, la senda del Midgard, mundo del medio, y de las experiencias nuestras, las humanas. Es muy frecuente asociar el prototipo de la madre con el sufrimiento. Frigg y Balder son un ejemplo mitológico que indica la dura senda capaz de transitar una madre a favor de la liberación de un hijo que está amenazado. Cuando esa amenaza pasa a ser un hecho, ella vuelve a recurrir al esfuerzo desmedido, pidiendo a cada ser vivo sobre la tierra que derrame una lágrima por Balder para liberarlo de la muerte, condición impuesta por Hel, la diosa de las profundidades. Por las características anteriormente citadas, pensé que Helena podía sentirse coartada en su función femenina integral por el hecho de haber dado a luz y ocupar ahora el papel de madre, respondiendo con su cuerpo, Urs invertida,
al difícil reclamo que su mente no se animaba a sostener. Su profesionalismo, su ideal fueguino del amor sintetizado por Tyr en el eje sur, altruista, ahí está Mann, conformaban un cuadro que se contraponía con un centro tan demarcado por la runa de la Gran Madre, el eje. Nuestra visión social delimita demasiado la visión de la diosa. Los tabúes religiosos nos impiden vislumbrar la dimensión real del papel de la mujer. El punto a profundizar era la visión de Elena sobre la maternidad. Si se circunscribía al hogar o se abarcaba el terreno más extenso, si se limitaba a su hijo o si se expandía hacia otros seres. Haciendo esa analogía, noté que brillaba por su presencia Her, la runa 12, en familia, que aportó un dato clave para comprender la experiencia. Her es la runa de la mujer común, de la madre tierra, humana, cíclica, a veces precaria, con poca instrucción, distante de la perfección y del desarrollo intelectual y emocional de Björk. 6 runas más avanzadas y ya en un Aitir complejo. Hurgando en la historia personal de Elena y en el contacto con su familia consanguínea, vemos a una madre muy simple, precarizada en cuanto a la formación cultural, plena de reproches, de temores, generadora de culpas por las tantas funciones que su hija ejercía y que ella no había podido ejercer. Lo que proponía su ideal de maternidad distaba tanto del ideal vivido como hija y propuesto por su madre que la conducción de su energía era confusa, pero brotaba de la piel, por la piel. La reversión del campo del sol propuesta fue colocar a Urs en una posición más cómoda, que no dañara el cuerpo y permitiera engrandecer el papel de la mujer ante sus propios ojos. Vale recordar que mientras Elena se enfermaba, su madre ocupaba el lugar céntrico de la casa y por un tiempo limitado su madre volvía a ese rol de la grandmother, ¿no? La madre abuela. Otra runa disfuncional es Nid en ideales, que en efecto espejo con Man provocaba un corte abrupto en cualquier intento de remodelación del viejo esquema familiar conocido. Incorporar modelos más adaptados a su ideal de vida, perdonar su ascenso social y sus distintas elecciones, dejar que las hermosas runas que poblaban su campo brillaran por sí mismas, sin bloqueos, generando la energía necesaria para arrancar con seguridad una nueva vida plena a conciencia.